En otro video comentamos de que el perdón es un privilegio del ofendido, no del ofensor, y que el perdón es más honesto y real cuando es voluntario, no cuando responde a una petición de parte. Pedir que te pidan perdón no es verdaderamente querer perdonar, porque el perdón es siempre la oportunidad de comenzar algo nuevo, totalmente. Y si se responde a una petición pedida, no se comienza nada nuevo, se baila sobre un pasado que no ha sido resignificado. Pero hoy no quiero hablar del pleito distractor y absurdo con España de que no nos pide perdón, sino del complejo de inferioridad que en ello mostramos, lo cual nos regresa a la discusión ya saldada entre Samuel Ramos y Emilio Uranga. Samuel Ramos era un psicoanalista que en 1939 dijo que el mexicano sufre de un complejo de inferioridad. No que fuera inferior, que se siente inferior, que se percibe inferior. Y explicaba entonces que es algo así como la sensación del niño pequeño frente a la fuerza y grandeza y poder de sus padres, y que en iguales circunstancias los pueblos prehispánicos se encontraron con un mundo civilizado que percibía como mayores, en una civilización madura y compleja frente a la cual se sentía infantil. Y de esta desventaja nació, dijo él, nuestro sentimiento de inferioridad, que se agarró con la conquista, con el mestizaje y con las desproporciones de civilización y de naturaleza entre estos dos mundos que se encontraron. Frente a ello, en 1950, Emilio Uranga, filósofo, le propone a Samuel Ramos cambiar el concepto de inferioridad por el de insuficiencia. La inferioridad es siempre relacional, se da frente a otro al que se aprecia superior a uno y se da en una escala de niveles de vida generalmente ajena del que se siente inferior. La suficiencia, por el contrario, se entiende como la capacidad de colmar las exigencias de un determinado nivel de vida, de un nivel propio y único. La inferioridad es un nivel bajo en una escala de niveles de vida. La suficiencia es una escala de valoración en una vida propia, inmanente, intrínseca. La inferioridad se aplica desde la perspectiva del otro. Nos vemos desde el otro, no desde nuestro punto de vista. Y Uranga decía que reconocer una escala de valores ajena es saber admirar, lejos de un síntoma de inferioridad. Habla más bien de una índole generosa y suficiente en cuanto a salud moral, que puede reconocer la escala de valores ajenos sin sentirse inferior, aunque se sienta insuficiente, porque al hacerlo reconoce su capacidad de poder colmar sus insuficiencias, de hacerse suficiente. Quien se entrega servilmente al valor ajeno lo reconoce como superior, lo adopta como patrón infalible de norma que emana de una cultura superior. Y por eso la inferioridad es entregarse sin apelación al criterio ajeno, arrancando desde su raíz toda capacidad de intento de autonomía. Pero quien se reconoce insuficiente, se reconoce a la vez en la oportunidad de darse a sí mismo la suficiencia de la que carece. Y así Uranga habló de la inferioridad de nuestra clase política, que espera siempre ser salvada, es decir, que se le dé algo de lo que carece, que se le colme con un haber, con algo dado. Por eso pide. Pero dar siempre implica a un dador, a una exterioridad y a una relación.
Por el contrario, la liberación no es esperanza de un don, de ser colmado con algo dado, de recibir algo que se pide o se espera, sino por algo propuesto como tarea, como misión, como destino, como acción propia. La liberación, dice Uranga, es autosalvación por el reencuentro de una misión, de un sentido de vida, de una resignificación del vivir. No por una riqueza a la mano de la cual se pueda disponer sin más esfuerzo que desear adquirir algo mediante el haber sido recibido o dado. Quien espera ser salvado no tiene ojos para la liberación. Más bien le tiene ojeriza por la insuficiencia en que se pone y por la suficiencia que le niega. Y una y otra chocan y se repugnan violentamente con lo que debe ser en realidad un proyecto de vida. No una vida calcada, no una vida reconocida, no una sombra de vida, no una vida dada, sino una vida construida, confeccionada. Octavio Paz y Uranga fueron de la misma época. Es más, Uranga le dedica su obra magna a Octavio Paz. Terminaron peleados, pero sus obras se dieron la mano. Paz concluía que en la inferioridad yace la soledad. Decía que sentirse solo no es sentirse inferior, sino distinto. Y Uranga hablaba de que el hombre siempre es radicalmente un deseo de completar su insuficiencia. Para él, la ontología del mexicano consiste en explicar la manera cómo se elige la plenitud de ser que le falta a un hombre determinado. Y le llama proyecto fundamental. La ontología del mexicano es, por lo tanto, un proyecto fundamental de cómo se elige ser y llenar vacíos. Porque el mexicano no es, se construye. Hay en él una voluntad de configurarse, nuevamente de confeccionarse. Pues bien, pedir que nos pidan perdón en vez de simplemente otorgarlo voluntaria y desprendidamente, sin petición de por medio, es un complejo de inferioridad que se solaza en su nivel de escala de valores ajena, que sin embargo adopta y abraza. No es un constituirse en una propia valoración de vida, en un proyecto fundamental, en una acción propia. No es un modo de ser uno mismo, sin necesidad de que le pidan a uno perdón, como un nuevo señalamiento de nuestras capacidades e impotencias por algo que sucedió hace 500 años. Una petición además que deviene superflua, ridícula, cuando la vida hoy nos exige ver hacia adelante y resolver nuestra circunstancia y a nosotros en ella, hoy y aquí, sin necesidad de que nos pidan que les otorguemos perdón. Un perdón que además siempre ha estado a nuestro alcance exclusivo de darlo sin petición de por medio. Y además en una afirmación de nuestra suficiencia alcanzada. En cambio, en lugar de ello, nos sometemos nuevamente a la visión del otro y a esperar del otro algo que no nos va a resolver la vida. Una inferioridad que espera siempre todo de fuera, algo dado. Yo no sé ustedes, pero yo apuesto por Uranga y lo haré toda mi vida. Me sé un ser insuficiente, pero también que está en mí colmar de suficiencias mis insuficiencias. Y yo perdono, no para sumergirme de nuevo en el mismo dolor de siempre, sino para resignificarlo en el comienzo de algo nuevo y promisorio, algo que verdaderamente llene mis insuficiencias.